En la lección número 7, la fidelidad de Dios. Lección número 7, la fidelidad de Dios, y el texto base es 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. 1 Corintios 1, 9. Dice la palabra del Señor: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das de conocer un atributo más de tu persona. Gracias por las Escrituras, porque en ellas encontramos, Señor, una pequeña ventana acerca de la luz de la eternidad tuya, Padre. Te rogamos, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, de toda maldad y danos, Señor, unos ojos abiertos para poder comprender, Señor, aunque sea de una pequeña manera, la grandeza de tu fidelidad. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, dice aquí sus notas, ¿verdad? Dice, estas son palabras que hablan de consuelo, confianza y coraje en un mundo de fatalidad, falta de fe y falta de temor. En momentos de crisis extrema es bueno saber que Dios es fiel. Objetivos de la lección: definir el carácter de Dios como la descripción de los rasgos o cualidades de su santidad. Al entender que su carácter es como un instrumento impreso, Él es marcado por la fidelidad. Mostrar cómo se relaciona, número 2, la fidelidad de Dios a nuestro llamado y comunión. Dios corrige y madura fielmente al creyente para que sea conformado a la imagen del Hijo de Dios. Número 3, afirmar la fidelidad y unidad en el cuerpo de Cristo, como lo vemos en la Trinidad de Dios. Definición de frases o términos importantes. Número 1, fidelidad, lealtad, adherencia firme a la lealtad y deber, como la fidelidad a un asunto. Verdad, veracidad, como la fidelidad de Dios. Fiable, uno en quien se puede confiar o depender. Permisivo, que da libertad o que permite. Consideraciones: Dios tiene atributos no morales, lo que significa que ellos no involucran cualidades morales. Estos atributos tratan con el carácter de Dios, mientras que los atributos morales hablan de su conducta. Aunque los separamos por razones de estudio, el carácter y la conducta de Dios no pueden ser separados. Dios, al ser quien es, no puede dejar de ser lo que es y ser lo que es. Él no puede actuar fuera del carácter que va consigo mismo. 2. El atributo moral de la fidelidad de Dios está relacionado al atributo no moral de la inmutabilidad de Dios. Su inmutabilidad presupone su fidelidad. Si él no cambia, lo que sigue es que no puede ser infiel, puesto que esto requeriría que cambiase. Cualquier fallo dentro del carácter divino ocasionaría la imperfección, y puesto que Dios es perfecto, eso no puede suceder. La herejía surge cuando un atributo es magnificado hasta la exclusión de otro. Vemos los siguientes ejemplos. Inciso A, Dios es amor. Algunos han interpretado esto como que estuviese casi anulado que Él es justo. Dios es bondad. Algunos han llevado esto a tal punto que han excluido su santidad. Inciso C, Dios es compasivo, pero no para cancelar su verdad. Inciso D, Dios es soberano, pero no para la destrucción de su bondad y amor. Inciso E, ¿cómo combate uno la herejía? Nosotros podemos mantener un punto de vista correcto de la verdad solo cuando nos atrevemos a creer todo lo que Dios ha dicho de sí mismo. Podemos creer, aunque no entender, todas las doctrinas. No excluya una verdad bíblica solo porque su ignorancia la considera objetable. Número 1, la fidelidad está relacionada al carácter de Dios. Inciso A, la fidelidad es un atributo del carácter de Dios. Dice, Dios es fiel, Dios es absolutamente confiable, firmemente constante y no dado la arbitrariedad o inconstancia. La extensión de la fidelidad de Dios, Salmo 36:5, tu fidelidad alcanza hasta las nubes, el hombre no puede alcanzarla.
lo eterno de la fidelidad de Dios. Salmo 119:90, de generación en generación es tu fidelidad. El hombre no puede sobrevivir a ella. Lo excedente de la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3:23. Nuevas, las misericordias de Dios, son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El hombre nunca puede superarla. Y volvemos al pasaje base en 1 Corintios, capítulo 1. Dice ahí, por ejemplo, el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos una relación, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante en las notas, de la fidelidad de Dios con el llamamiento de los hombres. En las notas, en la introducción veíamos, ¿verdad?, la relación entre la fidelidad de Dios y la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, hermanos. Y porque Dios no cambia, eso quiere decir que Él es fiel. Si Dios cambiara, entonces Dios no es fiel, Dios sería infiel, Dios no cumpliría su palabra. Entonces, hermanos, con esto en mente y aplicándolo, que es a lo que realmente nos interesa, todas estas palabras, aplicándolas a nuestra vida diaria, a nuestra vida cristiana del día a día, pudiéramos decir, hermano, que la fidelidad de Dios es un motivo por el cual usted y yo, tú y yo, también debemos de ser fieles. Porque si Dios es fiel, lo mejor que podemos hacer en nosotros también, tratar de ser fieles a Él. Hermanos, no hay motivos para dudar de la fidelidad de Dios. Aquel que dijo, hermanos, por ejemplo, y solo son ejemplos, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese mismo Dios es el mismo Dios de ahorita, hermanos. Por eso yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con muchas iglesias que dejaron de tener cultos, o dejaron de congregarse, o dejaron de... ahora, esa es mentira de que vamos a hacer transmisión en vivo y que los hermanos puedan ver desde sus casas. No es cierto, hermano. La mayoría no ven las transmisiones de su iglesia porque... por ejemplo, conozco iglesias, no sé, de 100 personas y veo la transmisión en vivo, ahí está su pastor rifándose, ¿no?, echándole ganas, y son 8 personas las que lo están viendo. Entonces, ¿qué pasó con las otras 92? A lo mejor están viendo a Freddy de Anda, a lo mejor están viendo a Enlace, a lo mejor están viendo el fútbol o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso de las transmisiones tiene su propósito, pero no suplanta el congregarse, hermanos. Dios es fiel, y el mismo Dios que nos dijo que nos congregáramos, y el mismo Dios que nos animaba a congregarnos, ese mismo Dios que hoy en día sigue diciendo que nos congreguemos, hermanos. Obviamente con prudencia, obviamente que con tus cubrebocas y sana distancia y todo lo que quieras, pero de eso a cancelar todo, hermanos, y a quedarnos echados en la casa y decir que Dios entiende nuestro corazón, hermano, la Biblia no cambia, Dios no cambia, pero qué triste que los cristianos sí cambiamos. Amén, hermano Hugo. Amén. Okay. Doy permiso de dormirte si quieres, bro. No hay problema. Nadie se va a dar cuenta y yo no le voy a decir a nadie, ¿sale? Entonces, la fidelidad de Dios es una actividad del carácter de Dios. Dios no puede ser infiel, hermanos. La Biblia dice, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Por eso, la salvación no se pierde, porque la salvación es de parte de Dios. ¿Te imaginas que la salvación fuera de nosotros? No, me la perdemos, pero cada 5 minutos, cada 3 minutos. Pero la salvación viene de Dios, y como Dios es fiel, si Él dijo que vamos a ser salvos,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, eso nunca va a cambiar, hermano, aunque ya no queramos, aunque nos volvamos gays, ateos, testigos de Jehová, satánicos, lo que quieras, hermano, si en verdad fuiste salvo un día, vas a ser salvo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios es fiel. Y mira lo que dice aquí 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Hermano, el llamamiento de Dios, dice la Biblia, es irrevocable. Dios no nos llamó, hermanos, a hacer otra cosa más que a servirle. Dios nos llamó una vez y para siempre. Dios nos llamó, hermanos, dice la Biblia, desde el vientre de nuestra madre. Él nos separó, hermanos, desde antes de nacer. Él ya nos conocía y Él nos apartó para su servicio, para su obra, hermanos. Ahora, Dios permitió que pasáramos ciertas cosas, ciertos trasfondos, y al tiempo indicado de la fidelidad de Dios, Él nos salvó y después Él nos llamó conforme a su fidelidad. Hermano, no conforme a nuestra fidelidad, sino a su fidelidad. Dios, hermanos, no cambia el llamamiento. Si una vez fuiste llamado, siempre vas a ser llamado. Aunque quieras, a veces la gente usa un pretexto, una excusa muy barata. No, es que nada más tengo una emoción. Y el llamamiento es un deseo, hermano. La Biblia dice en 1 Timoteo 3, el que anhela obispado, buena obra desea. Está bien que hayas tenido una emoción, un deseo, pero tú sabes que hubo un llamamiento de parte de Dios. Aunque lo quieras esconder abajo de la alfombra, aunque lo quieras esconder abajo de la cama, la fidelidad de Dios no va a permitir que nada exento al motivo por el cual Él te llamó pueda prosperar en tu vida. No sé si me explico. Dios no te llamó a andar cortando manzanas. Dios no te llamó a andar vendiendo comida. Dios no te llamó a andar siendo líder de empresas. Si Dios te llamó a servirle, pues Él lo que espera es que le sirvas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados, dice la Biblia, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad de Dios, hermanos, nos debería a nosotros por gratitud someternos a nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, el que llama paga. Dios que nos llamó, ese mismo que nos llamó, hermanos, con llamamiento santo, ese mismo que nos salvó de la oscuridad, de las tinieblas, de las partes más oscuras, hermano, nos llamó a su luz admirable. Ese mismo Dios, hermanos, que no falló en la salvación, ese mismo Dios que no falló en el llamamiento, ese es el mismo Dios, hermanos, que nos va a sostener durante el servicio a Él. Dios no cambia, Dios es fiel. Si Dios te llama a una parte, Él va a acomodar todos los medios para que eso funcione, hermanos. No dude de la fidelidad de Dios. Hay muchos cristianos, hay muchos hermanos en los institutos que dicen, sí, Dios me llamó, pero yo también tengo que hacer algo. Pues entonces, ¿Dios no será fiel o qué? O Dios será como el peje, que así como dice una cosa, dice otra. No, hermano, si Dios dijo que tienes que ir, tienes que ir. Si Dios dijo que Él te va a suplir, Él te va a suplir. Si Él te dijo que tienes que llegar, hermano, tienes que llegar. O sea, la fidelidad de Dios, hermanos, el ver cómo Él todos los días nos suple, todos los días nos cuida, todos los días nos guarda, todos los días cuida de los nuestros, todos los días, hermanos, Él acomoda las cosas para cumplir sus propósitos. Esa fidelidad, ese amor, dice aquí la Biblia, estamos en 1 Corintios 1:9, que la fidelidad de Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, esa fidelidad, hermanos, nos debería a nosotros someternos voluntariamente a Jesús como nuestro Señor. Y la palabra Señor, hermanos, quiere decir dueño. La palabra Señor quiere decir el único que tiene derecho sobre ti. Por eso Pablo siempre se presentaba como Pablo, siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo, tú sabes, es la palabra esclavo. Porque cuando tú reconoces que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él es Dios,
que Él gobierna, que tú eres, entonces reconoces que tú eres un esclavo. Ya no mando yo, ya no vivo yo. Ahora el que vive en mí es Cristo. Ahora yo ya no hago lo que yo quiero, yo hago lo que Él quiere. Yo ya no voy a donde quiero, yo voy a donde Él quiere que vaya. Yo ya no pienso lo que yo quiero, yo pienso lo que Él quiere que piense. Yo ya no digo lo que yo quiero, yo digo lo que Él quiere que diga. ¿Por qué? Porque me conviene a mí estar sometido a Él, porque Él no cambia. Y aguas, hermanos, los que me estén viendo, ¿verdad? Aguas por ahí que te dejes llevar por la emoción. Mira, los hombres cambian. Hasta los pastores, eso incluye a los pastores también cambian. ¿Cuántas veces yo he hablado con jóvenes, señoritas, con hermanos que han sido lastimados porque un pastor les mintió? Un pastor les dice, ¿verdad? Casi cual Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Llega un pastor, un misionero y les promete la luna y las estrellas. Te voy a dar carro, te voy a dar casa, te voy a dar seguro, te voy a dejar en la mitad de mi iglesia. Y hermano, pueden fallar. Y muy seguido fallan. Por X o por Y, hermano. Y gente sincera deja el llamamiento de Dios por seguir el llamamiento de los hombres. Quizás Dios te quería en Perú, Dios te quería en Ecuador, Dios te quería en Brasil, pero como este pastor te dijo, ¿verdad? Acá en Querétaro, ¿verdad? Te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Dices tú, híjole, pues que ya está, mira, trae los verdes. Mira, trae buen apoyo, mira, trae buen carro, mira, trae buen lo que sea, buen celular. De seguro que me va a ir bien. Hermanos, Dios es más fiel que los hombres fallamos. Los hombres fallamos, pero Dios no falla, hermanos. No confíes en el hombre, mejor confía en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es infinita, la fidelidad de Dios no se acaba. La fidelidad de Dios, hermanos, pasa de generación en generación. Si algo le pudiéramos enseñar a nuestros hijos sería a confiar no en nosotros, sino en la fidelidad de Dios. Porque algunos dicen que creen, pero con sus hechos dicen otra cosa, ¿verdad? Sí, yo creo en Dios, pero yo no voy al campo misionero sin seguro. Por favor, eso es payaso. Sí, yo creo en que Dios es fiel, pero yo no voy allá si no me compran una casa. Sí, yo voy para allá, pero yo no voy si no tengo el 100% del sostenimiento. Mano, pues entonces no crees, ¿verdad? Crees en las iglesias, pero no crees en la fidelidad de Dios. Tampoco estoy diciendo que te vayas al aventón, ¿verdad? Nomás de ride, con total que Dios es fiel. No, hermano, hay que tener un balance. Ahorita lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, la fidelidad de Dios tampoco anula que Dios es un Dios de orden, pero eso lo vamos a ver yo creo que otro día. Hermano, confíe en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios no cambia. Dice el texto base, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Dios te llamó, hermano, en su fidelidad, en su mente que no cambia, con un propósito. Ahora, gracias a Dios tú no tienes que saber ese propósito, pero tú tienes que confiar que Dios lo sabe. Ya estoy por cumplir 9 años que llegué aquí a Puebla, ¿verdad? Ya en una semana cumplo 9 años que llegué aquí. Y para empezar, yo ni sabía, ¿verdad? Bien dónde estaba Puebla. Yo ni sabía cómo era Puebla, nunca había venido y no me interesaba venir. El único interés que tenía era porque aquí vivía mi esposa, que es entonces mi novia. Entonces ya llegué y dije, qué bonito, qué chula es Puebla, lo que quieras. Y me gustó y ya, bueno. Mi idea era pedir a mi esposa, ¿verdad? Bueno, a mi novia, que ahora es mi esposa, irnos a servir a otro lado. Ese era mi deseo, era mi idea, era mi mente. Pero Dios en su fidelidad, Él ya sabía que yo iba a estar en este lugar. Lo que te trato de decir, hermano, hermana, es que tú tienes que preocuparte por buscar agradar a Dios cada día. La voluntad de Dios es progresiva. La fidelidad de Dios, hermanos, esa no cambia. Pero como tú y yo sí cambiamos, nuestra mayor seguridad es confiar en Dios cada día, cada paso.
cada decisión, consultarla con Él. Dice, inciso B, la fidelidad es una actividad del carácter de Dios, ¿verdad? Dios es fiel. Número 1, para probar su fidelidad, Dios ha establecido pactos con los hombres. Estos pactos nos muestran la lealtad de Dios y su dependencia. Dios es determinando, casi obstinado en su firmeza para con su pueblo y sus pactos con ellos. Y ya da algunos versículos, ¿verdad? Número 2, Romano. La fidelidad está relacionada al llamado de Dios. Es algo que ya vimos ahorita, pero vamos a ver algunos incisos por si se nos pasó algo, ¿verdad?, de la clase. Primera de Corintios 1:9, inciso A, una vida de provisión redentora. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que veíamos, la salvación, el perdón de pecados, la redención como tal es una obra de Cristo, y como Cristo es Dios y Dios es fiel y nunca cambia, hermanos, su sangre siempre va a ser eficaz para perdón de pecados. Inciso B, la vida de protección correctiva. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Número 1, palabra de advertencia, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Forma de conquista, fiel es Dios, que dará la salida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Básicamente quiere decir que cada prueba que tengamos, cada tentación que tengamos, cada situación difícil en nuestra vida, siempre va a haber una salida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No hay una prueba, hermanos, que no podamos superar. No hay una dificultad que haya sido creada para que todos perdamos. Y le hablo a los hombres, no hay una vieja que sea irresistible, que sea que obligue a todos los hombres a caer. Y para las mujeres no hay un viejo lo suficientemente poderoso como para hacer caer a todas. No hay una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para decir, es que era imposible, pastor, no venderme. No hay, hermanos, una cantidad de fama lo suficientemente notoria como para que digas, es que pastor, es que Dios, tú sabes que era imposible no vender mis convicciones a costa de esa fama. ¿Quién no se pudiera? Hermano, cada tentación que tenemos, Dios en su fidelidad nos provee una salida siempre. Siempre. ¿Y por qué dije esos 3 ejemplos, hermanos? Porque es en las principales cosas que aquellos que estamos sirviendo a Dios podemos caer, ¿verdad? Las faldas o los pantalones, para algunos que son medio jotos, ¿verdad? Las faldas, la fama y la feria, ¿sí? Faldas, fama y feria, hermanos, son las 3 Fs que descalifican a los siervos de Dios. Y también a las mujeres, ¿verdad? Que no son siervas de Dios, pero son siervas de su marido. Pero también las descalifican, la fama, ¿verdad? La feria. Y hay muchas mujeres, ¿verdad? Que están casadas con un pastor, que la feria les es de tropiezo, que presionan a su marido para que tenga más feria, ¿verdad? Para que pueda tener un mejor estilo de vida, algo digno de la princesa. Y pues también, ¿verdad? La inmoralidad. Son cosas, hermanos, son 3 cosas que tenemos que cuidarnos. Nadie aquí está destinado al adulterio, nadie aquí está destinado a ser un apóstata, nadie aquí está destinado a ser un mal ejemplo, hermanos. Dios siempre nos da la salida. Quien cae en la apostasía
a causa de la fama, quien cae en adulterio a causa de una falda, quien cae, hermanos, en la prostitución espiritual a causa de la feria. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que va a llegar gente y literalmente te va a dar dinero y va a decir, ahí está, pero ya no hables de esto. Ahí está tu lana, segurita cada mes, cada quincena, cada semana, pero ya no vas a decir esto, ya no vas a predicar esto. Y algunos lo dicen directamente y algunos lo dicen muy discretamente, ¿verdad? Va a llegar gente a tu iglesia y decir, pastor, es que yo no estoy de acuerdo con algunos temas que se prediquen. Como usted ve, yo estoy diezmando muy bien. Pero nomás que hablen de tal pecado, yo me incomodo y me salgo. Pues que se largue, hermano. Porque la palabra de Dios no está en venta. Entonces, por más grande que esté el cheque, por más grande que esté la transferencia que te quieran hacer o te quieran regalar un carro, una casa. Hermano, Dios es tan fiel que siempre nos da la salida. Siempre. No hay una sola persona que diga, yo caí porque mi caída era inevitable. Yo caí porque nadie me dijo. Yo caí porque no sabía. Hermano, necesitamos estar idiotas para no saber lo que estamos haciendo. No, pues es que yo estaba un día orando y de repente en un parpadeo ya estaba en la cama con otra mujer. No es cierto, hermanos. Que se haga menso es otra cosa. No, es que yo un día pues normal estaba ganando almas y de repente cuando menos me di cuenta, ya estaba predicando en enlace. Ya no hablé de la salvación. Ya estaba trabajando en lo secular. No, hermano, Dios siempre nos da la salida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Inciso C, una vida de perfección progresiva. Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una santificación de posición y hay una santificación progresiva, o yo diría, hay una santificación pasiva y hay una santificación progresiva, ¿ok? Nosotros no podemos estar exentos de falla, pero podemos ser inocentes. Dios puede obrar en nosotros produciendo una vida que es de manera diferente, saludable y estar en armonía con Él. Una vida apartada del resto del mundo. El mundo se dará cuenta que hay algo en nuestras vidas que proyecta un estándar o secreto sobrenatural. Es la liberación de la energía divina en respuesta a la bancarrota humana. ¿Sale? Número 3, la fidelidad está relacionada a la comunión con Dios. Primera de Corintios 1:9 dice, habla de comunión, lo que significa tener comunión. Y después de esta gran profundidad vamos a tener un receso.